proceso. Yo en ese proceso de que lo amo, lo comprendo y lo entiendo, también lo disciplino y lo corrijo. Y en cada uno de esos brazos Dios me va a ir dando la oportunidad para enseñarle, hijo, este es el camino, porque Dios va a empezar, como yo estoy acercándome a Dios, Dios se acerca a mí. La vida de Dios va a empezar a estar en mí. Entonces esa vida de Dios va a ir produciendo en él convicción de pecado. La misma vida de Dios que va a estar en mí sin que yo diga nada, va a producir convicción de pecado en su vida. Entonces él, cuando entre en su hábitat, Dios le empieza a hablar, Dios le empieza a poner cerco a todo su sistema de vida, él va a decir, necesito cambiar y no sé cómo. Entonces Dios va a crear los espacios para que esos pequeños espacios yo pueda hablarle. Hijo, esta es la solución. Te equivocaste, pero Dios tiene una salida. Amén. No importa, hasta aquí hiciste las cosas mal, pero Dios está disponible para ti, para ayudarte. Como Dios lo hace con nosotros. No, todo esto te pasa porque sos un pecador, mira lo que escogiste. No, de esa manera no nos vamos a acercar nunca, lo vamos a alejar más porque la rebelión se levanta. Al final no va a haber un transformado, sino una familia. Claro, por eso que Dios es un Dios que restaura la familia y Dios usa esto para restaurar todo esto. Es el proceso. Y nosotros a veces vemos esto como lo malo y Dios dice, ellos están viendo mal, porque ¿por qué? Porque nosotros volvemos y nos paremos, yo miro esto con mis ojos y no miro el final. Dios miró el final de lo que hizo restaurar, a través de esto todo lo que restauró. Y nosotros miramos esto como el dolor. Muchas veces nuestra primera reacción en casos así como en el caso de nosotros es inmediatamente cuando nos enteramos de nuestros hijos, que nos revelan estos secretos, nos horrorizamos. Nos horrorizamos, entonces vamos corriendo a un psicólogo, vamos corriendo al consejero, al pastor, vamos corriendo a fulano, sultano, ven, habla con mi hijo, ven, habla con mi hijo. Eso fue lo que yo hice. Sí. O sea, yo fui rapidito a un consejero cristiano, a un pastor aquí, fui al pastor Lemuel, fui aquí, yo no sé, yo no sabía a quién más llamar. Wow. Era como que vengan y háganle y mi hijo mismo me lo dijo. Parece como que si me estuvieran haciendo un exorcismo. Entonces yo me puse a pensar y yo dije, es verdad, o sea, no es tanto mi hijo, es nosotros somos los que tenemos que cambiar. Y bueno, y hablando con Rubén, y me costó aceptar eso, porque bueno, sabe, a mí me molestaba y me caía pesado que Rubén me dijera eso. Claro, hermana, porque a veces... para decirme a mí lo que yo tengo que hacer. No ¿Y de dónde aceptar. sabe que yo soy así, yo soy allá? Yo soy una mujer que yo siempre he estado con el Señor y yo siempre he tenido... Y de verdad, y me daban ganas de cogerle y darle el puño. Se lo vengo a decir ahora, pero de verdad que me daban Arrancame los ganas. pelos que no te Acuérdense que el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y eso fue lo primero que yo hice, entonces el yo sé proceso que... empieza así. El problema está en que en esto hay una disyuntiva que nosotros por eso tenemos que aprender a entender. Y no es que sea malo tomar de esto ni de aquello, pero nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Porque no todo lo que dice que viene de Dios nos va a ser efectivo. Porque hay gente que opera desde el conocimiento y desde lo que es intelectual o motivacional. Y en esto difiere a lo que tiene que ver con la revelación. Dios va a poner gente que Dios ya le dio la estrategia de cómo salir de todo esto. Claro. ¿Me entienden? Entonces, hay gente que habla desde este punto o desde este lugar, pero desde lo teórico. No saben el dolor, no saben la frustración, no saben la amargura, no saben lo que cuesta todo esto. No solamente la vida, digamos, de la víctima, del joven, del niño o la niña que fue abusado o que pasa por todo este proceso, sino tampoco el de los padres. Claro, es verdad. ¿Me entiende? Entonces, para alguien que usted va y paga, le va a decir, bueno, esto es 2 más 2 es 4, porque es lo que estudió y es cuadrado, pero Dios no mira de esa manera. Dios es mucho más profundo. Entonces, como las cosas de Dios siempre son opuestas a las cosas del mundo, Dios te dice, ve para allá, y el mundo te dice, ve para allá. ¿Cuál es el sistema de Dios? Da. Y el mundo te dice, no des. Y con Dios es lo mismo. O sea, Dios te dice, la gente del mundo le dice, no, tu hijo, esto no funciona así. Yo lo que aprendí por lo que Dios me hizo pasar y me mostró y me enseñó y vi los resultados,
es que no podemos negar lo que está dentro. Dios no puede poner de su revelación, de su unción, de su santidad, cuando yo dentro de mí, en mi corazón, tengo deseo de hacer esto, porque es lo que está dentro de mí. Entonces Dios dice, hasta que no saque todo eso que está dentro tuyo, los deseos, las ansiedades, todo lo que te contaminó tiene que salir para que yo pueda poner mi vino nuevo. Porque Dios no pone de su unción, de su santidad, en algo que está todavía corrompido, lleno de pecado y lleno de cosas que está dentro. Entonces, ¿Dios qué hace? Todo lo que está dentro tiene que salir, tiene que manifestarse. La gente dice, ¿y lo están mandando al mundo? No, no estoy mandando al mundo. Todo lo que está adentro tiene que salir porque Dios nunca va a entrar. Ah, sí, es verdad. Nunca va a entrar. Para que Dios entre y habite en él y la vida de Dios lo llene, tiene que salir todo lo que está dentro del viejo hombre. Porque Dios no, si no es como que queremos meter las cosas de Dios, acá está el pecado y queremos que entre Dios contra el pecado. No, primero tiene que salir el pecado, vaciarse, y entonces ahí va a entrar Dios, porque cuando entra Dios no hay lugar para el pecado. Porque si no estamos haciendo mixtura y Dios no tiene luz, lo que vimos ante la palabra, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Cómo podemos mezclar un incrédulo con un cristiano? No, y acá es lo mismo. El pecado con la santidad de Dios, no. Es como mezclar vinagre con aceite, no entra. Claro, No cuaja, entonces tenemos que entender. Entonces choca a la gente intelectual o al legalismo cristiano, le choca. Claro. Pero es el diseño de Dios. Dios va en contra del diseño de los hombres. De los métodos. Él no usa los métodos del mundo. El método de Dios es opuesto, siempre opuesto. Por eso es controversial. ¿Qué hacía Jesús? ¿Se puede sanar en el día de reposo? No, él iba y sanaba en ese día. ¿Se puede comer con las manos sucias? No, él comía con las manos sucias. Y andaba con la prostituta. Por eso, entonces, pero entonces, a eso es lo que voy. Si él nos dejó ese ejemplo, ¿por qué nosotros queremos ir en contra del diseño de Dios? Creemos que somos más inteligentes que Dios. Creemos que somos más sabios que Dios. Creemos, entonces, ahí está nuestro resultado. Sí, porque en realidad es verdad lo que usted dice, que alguien que es intelectual lo va a razonar, lo va a analizar. Le va a buscar, le va a resolver el punto de sus emociones, pero no resuelven la raíz de la profundidad, porque yo le sano las emociones, sí es bueno, o sea, aprende a perdonar, tu mamá, porque otra de las cosas que le voy a decir, empezamos a evadir echando culpa, bueno, la culpa la tuvo esto, la culpa, no, acá no estamos buscando culpables, Dios no está buscando culpables, está buscando gente que sea responsable, te equivocaste acá, ok, bueno, esta es la posibilidad para que tú salgas de esto, ya. La culpa no proviene de Dios. La culpa es un sentimiento que está en mí, puso el diablo en mí para que yo no pueda crecer y viva atormentado y enlazado a la culpa, la culpabilidad, soy culpable. ¿Qué aprendimos? Por mi culpa, por mi maldita culpa. Eso es lo que aprendimos y eso es lo que se nos pegó acá. Sí, así. Y eso es lo que nos maneja. Entonces, si no tenemos culpabilidad, no somos felices. Si no nos sentimos culpables, no podemos alcanzar el diseño de Dios. Y Dios no es así. Dios dice que se olvidó de nuestro pecado, lo enterró y nosotros, ¿quién se acuerda? Él no, somos nosotros. Ay Señor, mira acá el pecadito este de hace 50 años atrás, mira acá, ven. Y Dios dice, no te puedo escuchar porque yo no me acuerdo de eso, él ya se olvidó, él dice, él se olvidó. Y es lo que dice usted, que es un día a la vez. Por eso no podemos correr tantos días juntos. Es que Nosotros queremos ya, hoy tiene 15, queremos que ya programamos, a los 20 tiene que estar casado, ya a los 21 tiene que tener por lo menos 2 hijos y empezamos que la descendencia, y que el apellido, y que la fábrica, y empezamos, hacemos sueños, como que somos los dueños de la vida de ellos y no somos nosotros. Nuestros hijos tenemos que entender que Dios nos prestó por un tiempo para administrarlo, a ejercer mayordomía. Si durante ese tiempo hicimos mala mayordomía, Dios dice, bueno, tienes la opción de volver a restaurar todo esto, sí, pero sigue siendo mío. Sigue siendo mío, no es tuyo. Dios de segundas oportunidades. Ya, sigue siendo mío, no es tuyo. Entonces, si nosotros le dimos ya a Dios, cuando Él nos dio, este es mi especial tesoro, te lo doy a ti, ¿qué hiciste? Lo descuidamos, Dios ahora nos presentó, este es lo que vos hiciste, bueno, ¿qué vas a hacer? Te estoy dando la oportunidad nuevamente. Restauro esto, pero restauro todo lo que hicieron mal. Sí, es verdad. Pero sigue siendo mi hijo, es mío, no es de ustedes, no es propiedad mía, es mío.
dice Dios, es mío, no es de ustedes. Y nosotros disponemos de nuestro hijo como que fuera mío. Ve para allá, este es el futuro, camina de tal manera, ponte estas cosas. No, sí, ¿verdad? Disponemos de la vida de alguien como si nosotros fuéramos el que lo creamos. No, fuimos un vaso que Dios usó, pum, ya puso la semilla, Dios ya vio lo que iba a hacer a través de él. Y nosotros le diseñamos a Dios lo que queremos hacer con nuestros hijos. Tomamos el lugar de Dios. Ya. Y nos golpeamos. Lo triste es que nos golpeamos. Y a veces nos ponemos, nosotros decimos, nuestros hijos son rebeldes, pero ¿y nosotros? ¿De dónde viene la rebeldía? ¿Quién se la pasó a nuestros hijos? Nosotros. Nosotros mismos con nuestras rebeliones contra Dios, cuando peleamos contra Él, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué Dios a mí? ¿Por qué yo? Así. Y así. Pues Y Dios sí, dice, vamos. eres un rebelde, por eso lo tengo que permitir, porque no te dejaste quebrar, en todos estos años no te dejaste quebrar. Todos estos años no dejaste que fuera yo, fuiste tú, no fui yo. Y es Dios a través de mí. Amén. Y nosotros queremos que, no, soy yo a través de Dios, no, es Dios a través de mí. Y ese proceso, nosotros hicimos las cosas mal. Y es tan simple como decir, Señor, me equivoqué, quiero empezar de nuevo y ya. Y para empezar de nuevo, tengo que decirle, Señor, borra todo lo que está acá y empiezo de nuevo como del kinder y ya. Y es más fácil, porque desecho todo lo que hay. Amén. Y empiezo de cero. Una de las personas que yo le conté eso a usted, que una amiga, a través de una amiga me recomendó a este cristiano, psicólogo cristiano también, y entonces le dijo para yo hablar con él. Entonces él me llamó por teléfono, hablamos, y me dijo, bueno, cuénteme un poco de su vida, de lo que ha pasado con el niño. Entonces yo empecé a contarle, ¿no? Que estuve casada, que me separé, me divorcié de mi esposo, que me quedé con mis 2 hijos, me volví a casar. Y ok, bueno, cuando yo empiezo, ¿no? Y hace poco mi hijo me dijo esto. Entonces al final el Señor me dijo que esto había pasado porque era una maldición por haberme vuelto a casar, porque yo había desobedecido a Dios y entonces a través de esa desobediencia mía, entonces entró esa maldición a mi casa y entonces imagínate tú cuando tú estás en medio de ese dolor y una persona así, esa desesperación. Y Claro, pero vos fíjate que la maldición le llegó ya con 14 años prácticamente, porque usted hace 2 años que está casada con Rodolfo, o sea que la maldición le llegó a los 12 años después, ya lista y ready, ¿no? O sea, no funcionan las cosas de Es la Dios. mezcla, es la mezcla Yeah. de lo Claro, que bueno, hablaba, el por eso. diseño humano con el diseño de Dios. No lo podemos Y mezclar. eso es bien usted no se importante. debió de volver a casar, usted se debió de quedar soltera porque la Biblia dice que Dios une al hombre y a la mujer y lo que separa el hombre, lo que une Dios no lo separa el hombre y entonces está usted en desobediencia. No, porque Dios dice que uno debe permanecer. Ay, me puse por el piso y Ya yo, sé. ay, Dios, De restaurarla lo que hizo fue apuñalarla. apuñalada. Pero hay- Y meterle mayor confusión todavía. Por eso, porque porque te das cuenta que otra no- persona así una hace mezcla de- es, entra en crisis. Yeah. Fue mi culpa, por eso mi hijo Yeah. está pasando eso. Sí. Sí, pero sí hay muchos cristianos Sí, que le claro. dicen a uno, no, si tú te casaste y te equivocaste, te divorciaste, bueno, lamentablemente ya te divorciaste, pero Dice, no tú te eres puedes una volver a repudiada, casar. le digo, tú eres una, bíblicamente eres una repudiada, pero entonces Pero no te puedes volver a casar más Eso nunca. suena como que una basura, como que ya Como una lo inmundicia, y te vas a quedar en una Sí. inmundicia. No. Pero, o sea que él nunca leyó él cuando le presentaron a la mujer adúltera. Ya. Ah, o sea que él, entonces yo no sé cómo es que es cristiano, consejero Me cristiano. Bueno, pero Nos acuérdese debería que decir hay el nombre de todo. para no buscarlo y no recomendárselo a alguien. Sí, porque es verdad. Yo nunca, fíjate que nunca ni lo vi en persona, porque mi amiga me habló de él y me dijo, tú sabes que hablé sobre, porque el sobrino de ella estaba sufriendo de depresión y entonces él Ay, pero dice, ya lo le debe estuvo haber hablando, internado. qué sé yo qué, entonces habló con mi amiga, ¿no? Y según mi amiga, pues le gustó cómo le habló y qué sé yo qué, entonces me dijo, mira, te recomiendo que hables con él quizás te pueda ayudar. Y yo le digo, gracias por tu recomendación, pero no gracias. Yo le digo, no. Ese problema es que a veces la gente cuando escucha las palabras que quiere oír se Ujú. siente bien,
pero no quiere escuchar lo que realmente necesita. Sí, pero a veces uno también, hay gente que en todo esto, volvemos al punto este que habíamos visto antes, si no hay temor de Dios, cualquiera va a hacer cualquier cosa. Cuando uno tiene temor de Dios, sabe lo que va a decir, porque lo que dice, acuérdense que la palabra tiene cumplimiento. Cada vez la palabra salió de mi boca, ya salió, yo no la puedo retener para no. Esa palabra salió a cumplir un propósito. O va a bendecir o va a maldecir. O la va a enlazar a la persona o la va a desatar. Entonces yo debo ser sabio en lo que sale de mi boca. Amén. Y debo tener temor de Dios, pesar lo que voy a decir, porque yo, o sea, o estoy construyendo una vida o la estoy destruyendo. No puedo livianamente decir lo que a mí se me salga a boca. Mi mamá me decía, si no tienes nada bueno que decir, cállate la mano, no digas nada. Sí. Y yo trato de aplicar eso siempre. Digo, a veces quiero decir una cosa y yo mismo la pienso y yo digo, si yo la digo de esta manera no va a sonar bien, ¿no? Mejor no digo nada, me callo la boca, porque es verdad, a veces es mejor callar si uno no sabe cómo decirlo. Pero acuérdese que nosotros también tenemos que aprender a depender de esto, Sara. Volvemos a este punto. Si somos espirituales y vivimos en el Espíritu me va a dar testimonio, primeramente, de quién soy yo. Exacto. Y segundo, los frutos del Espíritu Santo que están en mí, el discernimiento me va a enseñar. Entonces yo voy a poder discernir y también voy a saber, el Espíritu Santo me va a decir, habla, porque lo que te viene a tu mente es mío. No hables porque no soy yo, eres tú. Entonces uno aprende, de esa manera vamos a aprender. ¿Cómo vamos a aprender nosotros a tener y a aprender a oír la voz de Dios, a tener certeza de que es Dios el que me está hablando, que no soy yo, de que no es mi mente, mis pensamientos? Si yo no le doy esa oportunidad, ese ejercicio, ¿cómo voy a conocer que el Espíritu Santo me habla y me dice, di esto, no di aquello, esto? Si yo no lo dejo trabajar, no lo dejo operar, no dejo ejercer. Esta semana me pasó algo, en la semana que estuve libre del trabajo, estuve de vacaciones. Y estuve aquí en casa y yo estaba orando y digo, Señor, porque con esto de la iglesia, que yo les estaba comentando, eso me tenía a mí confundida. Digo, ay Señor, yo no quiero estar así, yo quiero, sí, ya encontrar una iglesia, quiero estar estable en un lugar con mis hijos, que sea la iglesia correcta que tú quieras para mí. Y estaba como que así triste, ¿no? Y yo decía, Señor, ¿y por qué si yo te estoy pidiendo y te estoy... ¿Sabes? Hace tiempo te estoy pidiendo oración y yo no siento que tú me hablas, yo no siento que tú me indicas, yo no siento nada. Y entonces yo estaba así con eso y digo, ¿por qué es que yo muchas veces no escucho? Yo escucho de muchas personas que dicen que ellos escuchan como que tú les hablas y tú les dices, y yo no escucho nada, Señor, yo no escucho tu voz, que tú me dices, sí, mira, vete a esta iglesia, ¿qué hago? ¿Cómo yo hago? Yo estaba desesperada. Y digo, ¿por qué no puedo escuchar tu voz? Y entonces, este domingo que pasó, igual, estaba ya en los planes de ir a una iglesia que había ido. Pero, no sé, por una cosa u otra, yo digo, ¿sabes qué? No voy a ir a esa iglesia, voy a buscar a esa otra iglesia. Y voy a buscar el número, y gracias a Dios que apareció el número, y llamé y dijo que el servicio empieza a las 10 y otro a las 12. Ok, me voy al de las 10. Entonces, rapidito, el muchacho, nos vamos a qué iglesia. Y ya hasta me siento mal cada vez que me dice, ¿a qué iglesia vamos hoy? Bueno, no sabe. Y eso lo que estoy diciendo. El Señor le está hablando. No me gusta. El Señor le está hablando. Entonces, ¿a qué iglesia vamos? Y yo le digo, vamos a esta iglesia. ¿Y por qué no vamos a la otra que tú dijiste? Le digo, no, vamos a esta. Y entonces, bueno, escuche. Y entonces, estamos ahí en la iglesia y era totalmente diferente a la que yo pensaba. Entonces veo el pastor y digo, sentí como tranquilidad, como una paz, me gustó, ¿no? Digo, ay, qué bonito. Me senté, la música, todo muy bonito. Y los muchachos dicen, mami, yo conozco a algunos muchachos que vienen aquí, que son de mi escuela. Y es precisamente eso lo que estoy buscando, un lugar donde ellos tengan a alguien conocido para que se sientan un poquito como que con deseos también de estar ahí. Y entonces de repente el pastor empieza a predicar y él habla de que en esos últimos tiempos él ha sentido el llamado del Señor de hablar acerca de la oración, de que la iglesia necesita orar, de que el cristiano necesita orar más. Y entonces
durante el servicio, durante la predicación, él habla, dice, a mí me pasó una experiencia que, dice, no hace mucho, dice, yo estaba orando y yo me meto en el closet, dice, yo estoy en el closet, yo soy el pastor que ora en el closet. Entonces dice que él estaba orando y él ahí, y entonces él decía, a veces, él estaba hablando de los ruidos, que a veces hay mucho ruido, mucho entretenimiento, el celular, la radio, la televisión. Dice, entonces son ruidos que nos entorpecen, nos entorpecen. Dice, pero hay un ruido aún más poderoso que obstruye la oración, y es el ruido de nuestros propios pensamientos. Entonces yo confieso que yo tengo ese problema. Él dice, yo estoy orando, pero mi mente sigue, mi mente no se calla, dice, no para ni por un momento de pensar y hablar y pensar en tantas cosas. Entonces dice, hasta que por un momento yo dije, Señor, haz callar a mi mente. Y entonces dice, esto es una cosa que eso no me pasó en 1 hora ni en 2 horas. Esto cogió unas cuantas horas, el yo poder callar mi mente, mis pensamientos. Y entonces, dice, hermanos, no hay palabras que puedan describir lo que uno siente y la presencia de Dios y la voz de Dios. Y entonces habló ¿cuál es el libro? Donde habla que este profeta, el profeta que estaba deprimido, ¿cómo se llama? Elías. ¿Ah? ¿Elías? No Elías. No, el que estaba huyendo de los profetas que lo querían matar. Elías, ¿Era que Elías? se quedó dormido. Sí, que No. después que estaba en una planta y la planta vino, le daba Ajá, sombra. el de la calabacera. El de la calabacera. Oseas. No es Oseas. Es Elías. No. No es No, Elías. Y Elías. que le dijo, yo paso, le dice, eres tú, Señor. Y El pasó que un mató viento a los 400 cosas. Ese, Elías. Elías. Ok, y que perdón. pasó un viento Y recio. entonces, exacto, y entonces ese fue el tema de él. Entonces que dice que fue y Dios le dijo, ve a la montaña que yo voy a pasar por ahí. Entonces dice, y pasó el viento recio. Y dice, pero Dios no estaba ahí. Pasó el terremoto, pero Dios no estaba ahí. Sí. Y de repente, entonces dice, cuando hubo ese El silencio. silbo apacible. Y entonces ahí fue donde, entonces yo dije, Señor, tú sabes, es como que, incluso hasta nos hizo practicar, dijo, vamos a hacer algo que quizás no se acostumbra mucho, pero vamos a prepararnos y vamos a hacer silencio, y vamos a tratar en todos los medios de simplemente callar a nuestra mente y de hacer eso. Es que hay un tiempo donde Dios, Y nosotros ese vamos es a uno de pedir mis siempre. problemas, que mi mente sí. Entonces yo digo, yo quiero así, y de repente me acuerdo, y es como que ese ha sido Y ahorita que dice usted eso, a veces nosotros los cristianos como que malinterpretamos esas manifestaciones, porque hay muchos cristianos que yo los he oído, que van a los, ¿cómo se llaman eso? A los que hacen a la yoga. Porque la yoga te pone en un momento en que te pone a que tu mente la vacíes completamente para esperar el espíritu y no sé qué. Entonces el otro día le oí a una hermana que dice, no, porque ahora estoy haciendo yoga. A mí me dolió el corazón. Y yo le dije, yoga, le dije. ¿Y por qué yoga, le dije? Porque así pongo mi mente, dice, no sé qué fue lo que... Pero eso no saber tomar autoridad. Es lo porque que, no, pero es lo que le iba a que- decir, pero lo que me refiero es de que, y le digo, ¿y por qué, Leo? Ay, dice, porque es que cuando estoy orando, dice, mi mente va aquí. Pero acuérdese que nosotros tenemos Pero autoridad. malinterpretamos, Cuando ¿verdad? está en yoga en Ay, la pero- posición que ella cree que está haciendo. Exactamente, es lo que le iba a decir. Pero es un problema de Sabe a dónde autoridad. está ella. Ajá. Un Es problema malo, de que autoridad. son como malos, Usted, ¿qué dice? Ay, Que sí, yo, ok, yo tengo el poder sobre todo. Dios me dio poder sobre todas las cosas. Y me hizo enseñorearme sobre todo, aún sobre mi propio cuerpo. Entonces yo qué digo a mi mente, le ordeno a mi mente que se alinee a los pensamientos de Cristo. Amén, El amén. problema está en mí, que yo quiero hacer las cosas con mi manera de pensar natural y no con la manera de Dios. Yo le debo decir a mi mente, te alineas, así como cuando tengo un dolor o tengo una enfermedad, yo le ordeno a mi cuerpo, se alinea al diseño de salud de Dios.
Dios me estableció a mí un cuerpo sano. Si ya no vivo yo y Cristo vive en mí, porque yo estoy enfermo. Entonces, el problema está, yo le quería a la enfermedad y no a lo que Dios dice. Si yo le creo a lo que Dios dice, yo te hice sano, ahora está en ti, practícalo. Créalo, solamente creerlo. Pero entonces, mire, en esa enseñanza que usted le mandó al esposo de Sarita, ¿no sale ahí que la yoga es mala? Sí. ¿Ah? Yo no dije nunca que la yoga es buena. No, le digo yo que si está ahí, yo como no lo sé, yo le dije, ay, no, se te van a meter los demonios, le digo. No, porque cuando... Yo sin saber, yo le disparé rápido. Pero por eso le digo, el problema está en nosotros. ¿Qué dice Dios? No os contaminéis, y nosotros nos seguimos contaminando con que... ¿A quién escuchamos? A la voz del mundo, no a la voz de Dios. ¿Por qué erra el pueblo? Porque en vez de escuchar a la voz de Dios, escucha la voz del mundo. Si yo no escucho la voz de Dios, voy a la palabra, digo, Señor, háblame, yo no puedo entender. Dame una palabra, Dios. Y Dios no me va a dar una palabra para que yo pueda entender más claro. Dios me va a decir esto. Pero entonces, Sarita, ¿qué experimentó? Yo sentí paz. Ya. Sentí paz en mi corazón y sentí como que yo pensé, como que creo, quizás no suene muy, tengo hasta un poco de temor y quizás no debería sentirme así, pero yo pienso de que Dios algo me quiso mostrar con esa iglesia, que Él me llevó a esa iglesia con un propósito. Sentí que Él me estaba hablando, sentí que esa era la iglesia que estoy buscando, pero tengo poco tiempo no quiero que el Señor me confirme eso, mejor dicho, porque no quiero dejarme llevar por emociones ni por impulso, pero en mi corazón y en mi mente yo sentí que estaba cerca de encontrar lo que yo estaba buscando. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Amén. Entonces, Gálatas 5 dice, perdón. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese que yo les di, 5:16. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Es que a veces, aunque no queramos, a veces escuchamos personas y nosotros no sabemos discernir lo que la persona nos está diciendo. Y tal vez lo que la persona nos está diciendo es maldición y nos entra por nuestro oído y nos afecta. Porque yo les comparto un poco, no es parecido al caso y al tema que estamos hablando, pero sí es un testimonio de mi padre que estuvo muy mal hace una semana para morirse. Entonces yo siempre hablo con el Señor y le decía, Señor, si tú me has dicho y me has prometido que yo los voy a ver con vida, Señor, yo sigo creyendo en tu palabra, pero siempre la gente me mete duda, ¿me entiendes? Siempre, oiga, su papá ya está para morirse, ya, él está en lo último, ¿sabes qué? Despídete, háblele lo más que tú puedas porque ya, ¿me entiendes? Entonces yo lo que hacía era balancear y pesar y le decía, Señor, yo no voy a recibir esas palabras porque esas palabras son de Satanás, no son de ti. Y luego hoy una persona me llama y me dice, mira, Olga, tú tienes que castigar a tu padre, porque su papá, tristemente mi padre fue alcohólico y mi padre fue sano de la próstata de cáncer y luego él volvió al licor y se buscó otro problema en el estómago por el licor. Entonces mis amigas me decían, o sea, una persona me llama hoy y me dice, tú no tienes por qué ayudarlo, tú no tienes por qué endeudarte ayudándolo con tanta cosa, tú tienes que decirle hasta aquí porque tú te buscaste esta enfermedad y como tú te buscaste esta enfermedad, tú vas a salir de ella. Entonces yo digo, no puedo hacer eso porque yo no soy Dios no es así con nosotros, no. Dios es un Dios justo, así nosotros tenemos que hacerlo. Y Él nos manda a honrar a nuestros padres, y la no nos palabra dice de Dios lo dice. son buenos o son malos. Honra a tu padre y a tu madre y larga vida tendrás. E igualmente por eso, nosotros a veces entramos en confusión, porque a veces, aunque mire hermana, aunque usted piense que una hermana
puede ser la misma hermana, la que usted más quiere de su iglesia, la que es más santificada, te puede decir una palabra que no viene de Dios. Entonces tú tienes que balancear y pesar, Señor, esta palabra viene de ti. Dime, Señor, y el Señor te la va a confirmar. Porque lo que hice yo fue pesar lo que ella me dijo. Le dije, esto no viene de Dios. Yo rechazo todo eso en el nombre de Jesús. Y yo a mi padre lo que le voy a dar es amor. Amén. Porque mi papá, gracias a Dios,